Las cosas, los seres, son de una determinada manera, pero podrían ser de otra. Sabemos que el agua a temperatura ambiente es incolora y líquida, que por debajo de 0 grados se congela y pierde densidad. Esto es lo que nos dice la experiencia. La ciencia se encarga de estudiar cómo son las cosas, sus cualidades y sus comportamientos en base a lo que la experiencia dicta. Sin embargo, las cosas podrían ser de otra manera. Podríamos vivir en un universo en el que el agua no se congelara por debajo de los 0 grados o que no fuera incolora. De hecho, en ocasiones hay descubrimientos que nos llevan a revisar cómo creemos que son las cosas. Por ejemplo, hasta el siglo XVIII se pensaba que todos los cisnes eran blancos, necesariamente, hasta que se descubrieron en Australia cisnes negros. Pero podemos preguntarnos, ¿hay algún aspecto de la realidad, del mundo, que es de una determinada forma y no puede ser de otra? ¿Existen cualidades de los objetos que estos deben poseer necesariamente? Aquí conviene distinguir dos tipos de cualidades necesarias. En primer lugar, las cualidades necesarias en base a leyes naturales. Por ejemplo, sabemos que si arrojamos una piedra al vacío, caerá necesariamente. Este tipo de necesidad se basa en que hay leyes de la naturaleza, como en este caso la ley de la gravedad, que nos dicen cómo van a suceder las cosas. Pero estas leyes se fundamentan a su vez en la experiencia. Si la experiencia nos mostrara otro tipo de comportamiento de los objetos, esto nos obligaría a cambiar estas leyes. Pero hay otro tipo de necesidad, la necesidad a priori. Es una necesidad previa a la experiencia. Es aquella cualidad que sabemos que el objeto tiene incluso antes de tener ninguna información de ese objeto a través de los sentidos. Una cualidad a priori es aquella que el objeto necesariamente tendrá independientemente de lo que la experiencia nos muestre sobre este objeto o sobre la naturaleza en general. ¿Qué cualidades pueden ser estas? Pensemos por ejemplo en el espacio. Los objetos del mundo ocupan espacio y los fenómenos naturales en los que estos están involucrados suceden en algún lugar del espacio, en una posición. La espacialidad es una cualidad que pertenece a cualquier ser o acontecimiento del que podamos tener experiencia. Para comprender que el espacio es una cualidad necesaria a priori, nos tenemos que preguntar si es posible concebir un objeto o fenómeno natural que no tenga ninguna cualidad espacial. Y lo cierto es que no podemos imaginar de ninguna manera cómo sería un objeto sin cualidades espaciales. Sí que podemos pensar de forma puramente teórica en un ser que no ocupe ni esté en el espacio, pero de haber algo así, ¿cómo sabríamos de su existencia? Un ser sin cualidades espaciales no puede formar parte del mundo natural. Todo fenómeno natural es necesariamente espacial y si no, no es un fenómeno de la naturaleza. El espacio es un ejemplo de una cualidad que está presente de forma transversal en todos los objetos del mundo. Los objetos de la naturaleza se pueden clasificar de muchas formas, hay muchos tipos, pero con respecto a la espacialidad, da igual de qué tipo de objetos estemos hablando. La espacialidad trasciende cualquier clasificación, atraviesa todas las clasificaciones. El espacio es, entonces, una cualidad trascendental, y todo lo trascendental es a priori. ¿Cuál es el sentido de lo trascendental? ¿Por qué nuestro conocimiento del mundo no parte de cero? ¿Por qué no se basa únicamente en lo que nos transmite la experiencia? Podría parecer que conocer el mundo natural, el mundo que nos rodea, consiste simplemente en abrir los ojos y registrar lo que vemos. Sin embargo, hemos visto que antes de abrir los ojos ya sabemos algo, por ejemplo, que veremos objetos y acontecimientos que suceden en el espacio. Esto significa que el espacio no es un objeto, no es un fenómeno de la naturaleza. Al abrir los ojos me encuentro con árboles, personas o piedras, con fenómenos como la luz o el movimiento o el color. Sin embargo, el espacio no es una cosa más de las que me encuentro, sino que es donde me encuentro todas estas cosas. El espacio es una condición de posibilidad para encontrarme todos estos fenómenos. Puedo imaginarme un mundo sin piedras o sin árboles, incluso sin colores, pero no sin espacio. Sin espacio no puedo imaginarme el mundo. Un mundo sin espacio es inconcebible. Para Kant, lo trascendental son las condiciones de posibilidad de la experiencia. Es decir, la experiencia no nos puede dar ningún conocimiento si no existen unos principios que organizan y estructuran esa experiencia. Por ello esos principios son a priori.
porque la experiencia los necesita para generar conocimiento. Toda la información que fluye desde nuestros sentidos sería indescifrable y por lo tanto inservible si no la organizáramos de alguna manera, por ejemplo, espacio-temporalmente. Pero esto significa que el espacio o el tiempo no pertenecen al mundo, sino a nuestra manera de conocer el mundo. Son las reglas con las que organizamos el material de la experiencia para darle sentido. Por eso son necesarias e imprescindibles, porque sin estas reglas la experiencia sería ciega. El conocimiento trascendental es aquella parte de nuestro conocimiento que no se refiere a qué hay en el mundo o a cómo es lo que hay en el mundo, sino que se refiere a nuestra forma de conocer el mundo.